¿Sí o Chicos, no? reitero, traten de hablar cerca de los micrófonos que se escuche bien, ¿saben? Sí, seguí nomás. Bueno, como decía, hablando de lo que es la dinámica en la organización, esto van a ser a partir de sucesivos desequilibrios y de perturbaciones externas aleatorias a su vez, estos desequilibrios. ¿Qué quiere decir de perturbaciones externas aleatorias? Quiere decir de por ahí determinados problemas o determinadas alteraciones que pueden ocurrir y que vienen desde afuera, desde el exterior, y que son al azar, o sea, que tiene que ver con una cuestión de suerte, que puede suceder o no puede suceder. Estos factores son los que van a causar estos desequilibrios. Pero también la organización tiene que mantener, poder resolver estos problemas no solamente externos, sino también internos, propios del sistema en la organización. Eh, por ejemplo, acá tuvimos un problema con el tema de la clase, que nos desconectamos. Esto, por ejemplo, son problemas que también pueden ocurrir en una organización. Miles de ejemplos de problemas externos y también internos. Pero capaz que los problemas internos son un poco más sencillos de resolverlos, porque son previstos, por decirlo de una manera. Pero estas alteraciones o perturbaciones, como menciona el texto, no son previsibles. Es decir, que simplemente suceden y que no está en las manos de la organización prever y tener siempre una respuesta determinada al problema que va a ocurrir. Bueno, hablando de lo que es el equilibrio, que es un estado en el cual no se observa tendencias hacia el cambio de las variables. Este concepto, por ahí llevándolo a lo que, a lo que es la organización va a presentar múltiples estados en su estructura, digamos, y las situaciones de equilibrio se van a ir desplazando. Y lo que se requiere es, a partir de estas situaciones, de estas situaciones que van sucediendo, eh, por ahí en cada nivel o en cada elemento de lo que es la organización en sí, sobre estos desequilibrios se sostiene una base que esta base va a ser cambiante. Es decir, para que se entienda mejor, dentro de una estructura organizacional van a haber distintos ámbitos o distintos elementos. Estos elementos, a su vez, van a estar lidiando con determinados problemas, alteraciones que pueden suceder internos o externos. Y lo que se va a hacer es tratar de equilibrar, de equilibrar dentro de la dinámica del movimiento que sucede en cada nivel de una organización. Bueno, después voy a leer un fragmento del texto para poder analizarlo. Por ahí es un poco confuso porque habla de un equilibrio, habla de niveles que se estabilizan, después habla de niveles cambiantes. Por ahí para comprenderlo mejor lo voy a leer. Las acciones en la organización no se dirigen todas en igual sentido hacia un equilibrio en especial, sino hacia niveles en los cuales las variables se estabilizan, siendo esos niveles cambiantes. Bueno, acá lo que dice es que no se dirige solo hacia un determinado equilibrio, sino que dentro de cada nivel va a haber una dinámica. Estos niveles van a ser cambiantes de acuerdo a lo que se requiera, a lo que se vaya adaptando la organización. Y como dije hoy, lo que se busca es mantener el equilibrio dentro de cada nivel. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la organización del Montoya, tiene sus distintos niveles o sus distintas dimensiones, también como lo nombraba mi compañero, y pensemos que en cada nivel pueden ocurrir ciertos problemas, y se va a tratar justamente de mantener el equilibrio en la dinámica. Bueno, después pasando a lo que es la dinámica en sí, coexisten varios puntos en la organización y se basa en la interacción entre los distintos ámbitos. Los distintos ámbitos también se refiere, pensando en la organización, a los distintos niveles. Es decir, todas van a estar coexistiendo constantemente entre sí, más allá de que cada ámbito tenga sus diferentes problemas. Y esto va a ir creciendo a nivel de complejidad.
Es decir, que va pasando el tiempo y las organizaciones sociales también necesitan adaptarse a cómo corre el tiempo, digamos, y por eso va a ir creciendo niveles de complejidad y la organización se va a tener que ir adaptando. Bueno, algunos ejemplos que nombraba el texto de coexistencia en los ámbitos político, social y tecnológico. Estaría bueno si entre todos podemos pensar ejemplos de coexistencias en alguno de estos ámbitos, político, social y tecnológico. Si podamos pensar algún ejemplo de coexistencia entre todos. Puede ser la ANSES, ¿Cómo? no sé, la ANSES se me ocurre, un organismo. Claro, pero ¿con qué otros ámbitos va a coexistir? Es decir, coexisten todos al mismo tiempo sin problemas, digamos. Sin que uno, sin que uno quiera tapar al otro o se quiera exponer más que el otro, sino que pueden existir distintos ámbitos. Bueno, yo pensé un ejemplo en lo político. Vemos que existen muchos colores políticos, muchos partidos políticos al mismo tiempo. Y pueden ser muchos, digamos, y no por esto va a haber como una interrupción de uno solo, o digamos como que todos tienen su derecho a coexistir al mismo tiempo. Coexistir se refiere a que existen varios factores al mismo tiempo, que no es que uno tiene que resaltar sobre otros o porque uno existe no pueden existir otros. Pensemos en lo más básico, en la tecnología, qué es lo que usamos constantemente, qué cosas usamos constantemente nosotros. Por ahí los más jóvenes con el celular, una computadora. ¿Qué estamos usando? Las redes sociales. ¿Sí? Estamos usando constantemente distintas redes sociales. Y no es que, por ejemplo, usamos una y ya nos cerramos a otra, porque la otra va a hacer lo posible para tratar de adaptarse a lo que mejor está yendo en el momento. Por ejemplo, se me ocurren las historias, que empezó en Snapchat y después ya se fue a Instagram y a Facebook, etc. Y todos terminamos ocupando las diferentes redes sociales, es porque coexisten. También puede ser los sistemas operativos, que está Android, está Windows, está iPhone. En lo social, ¿me pueden decir algún ejemplo de ámbitos o de factores que coexisten al mismo tiempo? ¿Pueden pensar algún ejemplo? Vamos a pensarlo más en relación a una institución, esta coexistencia, ¿sí? Porque ese ejemplo que vos diste de la política está bien, pero aplicado a una institución estás hablando de que en una misma organización pueden coexistir los diferentes niveles, digamos, y que cada uno, a pesar de ser independiente, está interconectado con el otro. Entonces, pensemos los ejemplos en una institución educativa, con lo que se van a encontrar ustedes cuando comiencen a ejercer la profesión, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el otro día estamos hablando de las dimensiones administrativa y pedagógica, didáctico-pedagógica, que se hablaba de que por ahí no había una relación, digamos, dependiente, pero sí hay un tipo de relación, porque, por ejemplo, en cuanto a lo administrativo, si nosotros no pagamos una cuota o no pagamos la inscripción, capaz que no podemos rendir una materia, no podemos, o capaz que directamente no podemos cursar, depende de la flexibilidad del momento, o en cuanto a lo administrativo, por ejemplo, siendo docente, no sé perfectamente cómo se manejan, pero capaz tienen que presentar determinados papeles o lo que es la programación curricular, etcétera. Y esto está relacionado con lo pedagógico, porque al esto estar todo completamente o sea, confirmado, todo en regla, digamos, le va a permitir al docente poder ir a dar sus clases y desarrollar lo que está en su programa, digamos. Mm. Estas son relaciones que encuentro y que coexisten, digamos, en los niveles pedagógico, administrativo, no sé qué otro ejemplo pueden pensar.
Desde lo social, eh, dentro de lo que es la organización, ujú. profe, dentro de lo que es la organización. Sí, sí, sí. Vos estás hablando en este momento de cómo coexisten los diferentes niveles, ¿sí? Sí. ¿Qué título le pondrías a lo que vos estás exponiendo? ¿Cómo se llamaría el tema? Y eso está hablando de lo que es la dinámica, que la dinámica dentro de la organización coexiste todo el tiempo. Exacto. Y por ahí hablé, Entonces, aparte de lo que es político, social y tecnológico, porque justo daba esos ejemplos en el texto, digamos. sí, pero no te salgas de una institución educativa, ¿sí? Trata de buscar ejemplos que tengan que ver con una escuela en donde vos vas a trabajar el día de mañana, donde coexiste la política, donde coexiste lo social, eh, lo administrativo, todas las interrelaciones que se van dando entre las personas. Fíjate que lo social, podés hablar de justamente la heterogeneidad, está más que clara en una institución educativa, donde no todos los alumnos, digamos, son iguales. Para empezar, no vas a encontrar alumnos que sean iguales, salvo lo que lo más o menos lo regulariza es la edad de cada uno para pertenecer a un grado o a otro. Pero por el resto, cada alumno tiene una realidad social diferente, ¿sí? Que van a coexistir todas dentro de una organización, porque en una escuela, por ejemplo, no todos los niños vienen de la misma situación económica, por ejemplo, ¿sí? No todos los niños tienen las mismas posibilidades de acceder a la tecnología, por ejemplo. Sin embargo, coexisten todos. ¿Sí? Claro, también puede tener que ver con el ideario de cada uno, o sea, la subjetividad de cada uno, Ajá, las ideas que defienden también, porque el mundo ya es, al ser una institución religiosa, por ahí como que los que están, está el grupo que está a favor, digamos, y está el grupo que está totalmente en contra, pero sin embargo se adapta a la organización y sigue las normas que tiene que seguir, digamos, para poder pertenecer. Eso también por ahí está muy marcado dentro de la institución, los grupos, digamos, en los grupos. Y sí, por supuesto, claro, cada uno tiene su realidad. En cuanto a lo pedagógico, por ejemplo, también por ahí no todos tienen las posibilidades en este momento que, digamos, que cambiamos totalmente este paradigma, digamos, de enseñanza. Cada uno tiene su realidad en cuanto a sus posibilidades de acceder al aula virtual, de acceder a los archivos, de poder conectarse, etcétera. Sí, eso es lo más heterogéneo, lo social, porque somos muchos y existen muchísimas realidades distintas, desde los exactamente. pensamientos hasta las formas de vida de cada uno. Y sin embargo, todos coexistimos de alguna forma, ¿sí? Todos estamos Vamos a, relacionados entre sí. Nati. no sé si alguno de los chicos quería decir algo. No sé quién era que habló recién. ¿No? El chat, yo no puedo ver el chat. No, en el chat no hay nada. No, no dice nada. No sé si queda alguna pregunta, si a alguien por ahí no le queda claro el tema y lo profundizamos un poco más. Por ahí estaría bueno que pensemos qué significa política, ¿sí? Porque vos lo estás relacionando con un partido político y la política es mucho más amplia que solamente un partido. ¿Alguien sabe qué significa política? Puede ser la capacidad o la habilidad o tener el poder de transformar la realidad a través de una acción. Sí.
Sí. Estoy preguntando si... Espérenme que vamos a buscar y definimos bien política, ¿sí? ¿Qué es política? Política. Ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Organización de las sociedades humanas, ¿sí? Fíjense que es un concepto mucho más amplio que un partido político, ¿sí? Se trata de organizar a la sociedad a través del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la política está inserta todo el tiempo en nuestra vida porque nos organiza de alguna forma. A través del Estado se da esta organización. Entonces, por ejemplo, todo lo que son las instituciones están organizadas a partir de la política que está representada por partidos políticos, ¿sí? Pero que de alguna forma estos partidos políticos nos permiten organizar nuestro sistema social. Entonces, nos determinan cómo deben ser nuestros roles en cada uno de los lugares en donde ejercemos algún rol, ya sea la familia, la escuela, un trabajo, etc. Esto está regulado por la política, que es quien organiza la vida. Lo mismo ocurre en las escuelas también, ¿sí? ¿Está? Fuertemente atravesada por la política en el sentido de que está organizado ese sistema, no es algo que, digamos, que esté todo desorganizado y que cada uno haga lo que quiera, sino que tenemos orden y una organización. Eso también es política, ¿sí? Bueno, ¿seguimos entonces? Bueno, ahora pasamos a lo que es el concepto de recursividad. Por ahí se hace un poco complicado de entender. Entonces yo puse en el Power, busqué más o menos lo que significa y puse algunos sinónimos para que entendamos de qué se trata en primer lugar. En primer lugar, el concepto de recursividad. Es la cualidad de repetirse indefinidamente que tienen algunos hechos y algunos sinónimos son recurrencia, reproducción, regeneración o repetición, digamos, de determinadas cosas. Bueno, y esta recursividad va a ser uno de los principios básicos de lo que son las organizaciones. Esperame un minuto, ¿vos hiciste un Power de eso o no? Porque ya aparece otro diferente de equilibrio, dice. De equilibrio. No, más abajo. Ah, bueno, entonces, perdón, volvé otra vez a definir porque lo dijiste muy rápido, a ver si entendemos ¿Te mejor. puedes correr, Nay? Sí. ¿Más? La 8 creo que es. ¿Está? ¿En equilibrio está? La dinámica. Acá. ¿Ven? Sí, Equilibrio, sí, pero ella estaba hablando de la recursividad. Bájalo un poco. Es que ahí está recursividad. No. Sí. Ahí. Ahí está. Esa parte. Bueno, entonces de vuelta, léelo otra vez. Bueno, yo por un lado puse lo que significa, en primer lugar, el término recursividad, que significa la cualidad de repetirse indefinidamente en algunos hechos. También está relacionado con recursos que se van a ir utilizando constantemente. Algunos sinónimos para que se entienda este término son recurrencia, regeneración o reproducción de determinados hechos, determinados actos. Y esta recursividad en lo que es la organización va a ser uno de los principios básicos en los que se va a basar la organización. ¿Por qué? Porque sus procesos se están regenerando constantemente. Y se están regenerando y reproduciendo constantemente. Bueno, voy a volver igual sobre este concepto, pero otro punto es que a la organización se la denomina como fenómeno de clausura. Bueno, ¿por qué se lo denomina de esta manera?
porque cada institución, cada organización va a tener su propio ideario, su ideología, y no va a ser una imagen del medio externo, digamos. Se va a basar en sus propias reglas, en sus propias normas, pero así también va a estar sujetos a sus propias normas y sus propias formas de mirar las cosas. Me estaba acordando un ejemplo en un final, que por ahí estamos hablando con el profesor de didáctica, que cada institución tiene que ver en primer lugar con su ideología, y a partir de su ideología va a ir creciendo y va a tratar de adaptarse y de cumplir con los mandamientos, por decirlo de una manera, del medio social. Pero todo crece en su ideología y cumple sus propias normas. Por eso se le llama como un fenómeno de clausura, si lo pueden entender. Bueno, y hablando de lo que es en los procesos organizacionales aplicado a la recursividad, bueno, ¿por qué es uno de estos principios? Yo puse por ahí la imagen de una mamucha para que por ahí lo puedan relacionar con esto que estoy diciendo, que se regenera constantemente. En las organizaciones no existe un principio o un final, es decir, hay un sistema que se va a ir reproduciendo y regenerando constantemente. Esa imagen. Es un recomienzo continuo, que esto va a estar de alguna manera determinado. Así se manejan las organizaciones, digamos, como que ya lo tienen todo estructurado y esto se va regenerando, y cada día o cada año se van a ir adaptando a las situaciones, pero tiene un proceso que se regenera constantemente y también habla de un ciclo no interrumpido. A ver, ¿algún ejemplo de eso que estás diciendo? ¿Alguien quiere dar un ejemplo? Si no fuera, profe, una pregunta, si no fuera posible la recursividad, una organización desaparecería, ¿no? O porque no cumple con las demandas sociales, o sea, se aferra tanto a su ideología, o sea, sí, que no puede responder a la demanda social, entonces desaparecería o habría mucho conflicto, ¿no? Sí, aparte vos pensás que no habría regularidad en la institución o en la organización, es como que cambiaría permanentemente y en el fondo Sí, es lo mismo. no mantendría cierta regularidad. Y vos pensás en la escuela, ¿sí? Las escuelas se manejan con este nivel de recursividad porque están todo el tiempo, digamos, todos los años se repiten determinadas cuestiones, pero así también cada año se van modificando otras, que no es algo estático, ¿sí? Por eso de los Sino que se va planes cambiando de todo el tiempo, educación. pero hay normas que sí siguen estando desde hace 20 años atrás. Un ejemplo puede ser el tema de los cursos, ya sea del Montoya, sea de una escuela secundaria. Se pueden ir dinamizando en los grupos, pero por ahí los profesores, por lo normal sería que más o menos dicten las mismas materias y se guíen por un marco de contenidos parecidos, que se pueden ir renovando con esto de la dinámica, pero hay una recursividad de que, bueno, en primer año se aprende tal cosa, en segundo año se aprende tal otra. Exactamente, Esto sí. de la modificación de los planes cada 4 años puede ser. Exacto. Entonces, dentro de lo dinámico existe lo estable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto, hay cosas que no se van a modificar, que tienen que ver con la recursividad, que es lo recurrente todos los años, y hay otras cosas que sí se van a ir modificando. Supónganse, fíjense lo que nos está pasando ahora. De repente, hace 20 años, siempre las cursadas en el Montoya fueron presenciales, ¿cierto? Y de repente, ahora tenemos que adaptarnos a una situación nueva, pero esto no quiere decir que nosotros anulemos lo anterior que estábamos haciendo. Lo que cambió es la presencia en el aula, pero el resto no cambia. Los programas, las planificaciones siguen teniendo los mismos contenidos acordes a la edad o al curso en el que están. Incluso esto, fíjense que lo que está pasando ahora no es que anula lo anterior, sino que lo complejiza más y lo enriquece de alguna manera, ¿sí? Porque fíjense que a partir de acá las aulas virtuales, por ejemplo, van a estar funcionando y
el año que viene, cuando vengan alumnos nuevos a cuarta instancia, van a tener ya todo el material del aula virtual que estuvimos subiendo este año. O sea, se va incrementando cada vez más porque vamos aprendiendo y vamos incorporando cosas nuevas, a pesar de que se siguen estando las cosas estables en algún punto, ¿no? O sea, como una estructura, se lo va pensando desde una base en la cual se le va agregando capas. Exactamente, exactamente, tal cual. Bueno, y siguiendo con esto, se habla de que en cada nivel se van complejizando las cosas, como lo que sucedió ahora con esta pandemia, que las instituciones se tuvieron que adaptar, es decir, va cambiando la lógica, se va complejizando y a su vez esto va creciendo constantemente y la institución tiene que ir adaptándose. No es de una cuestión de que porque sucede algo que viene a modificar lo que es la estructura constante, por decirlo de una manera, se va a dejar todo de lado y ya está, no, sino que se va a ir adaptando a medida que se va complejizando, va creciendo la recursividad, digamos, la recursividad se va a dar constantemente y van a haber alteraciones y modificaciones y problemas a los que se van a ir adaptando. O sea, entra todo junto, lo que es dinámica, lo que es la recursividad, lo que es la adaptación, pero siempre basándose ¿no? en sus propias normas que va a seguir cada institución. Bueno, después hablando de, ahí sí puedes cambiar, de los niveles, otra vez por ahí volviendo a los niveles en la recursividad, el texto habla de que los niveles van creciendo en complejidad y a su vez se van alojando o adaptando unos en otros y complementando unos con otros. Y en cada nivel se repiten funciones respecto al sistema mayor. Es decir, nos seguimos manejando de una determinada manera, pero al crecer la complejidad tenemos que complementar lo que ya estaba con otra cosa. Volvemos al ejemplo de esto de las aulas virtuales y eso. Los profesores tienen que seguir enseñando, la institución tiene que seguir brindando la educación, pero cambia la manera, no, ya no hay más presenciales, buscan otros factores, otros elementos. Entonces se va complejizando, pero complementando al mismo tiempo. No se trata de borrar lo que ya estaba y cambiarlo totalmente. Y a su vez estos elementos son autorregenerados constantemente a medida que van sucediendo estas alteraciones, por ahí no previstas, digamos. Pero siempre, como dije, manteniendo en su base su organización interna. Y bueno, y por último, es importante resaltar que estos niveles van a funcionar en forma simultánea, es decir, todos al mismo tiempo, van a ir funcionando todos al mismo tiempo. No es que primero funciona uno, después funciona el otro, pensemos en el Montoya. Cambia una cosa, cambian muchas cosas, por ahí lo que son las dimensiones. Cambió lo pedagógico didáctico, también cambió la parte administrativa, porque, por ejemplo, el tema de las cuotas, no, ahora, bueno, se flexibilizó, pero el primer tiempo de cuarentena nosotros teníamos que pagar online, digamos, no podíamos ir como siempre a pagar en efectivo. Es decir, ocurre algo y va a ir cambiando en los distintos niveles, va a ocurrir el cambio, la adaptación de forma simultánea. No es algo secuencial en la organización. Es decir, se tiene en cuenta un factor, pero todo sucede de forma simultánea. Bueno, y eso, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, algo que no les haya quedado claro. Ahí dice que está por terminar la hora, parece. ¿Puede ser o no? Tiempo ilimitado, profe, decía. Ah, tiempo ilimitado. Ok, bueno, bárbaro. ¿Quedó claro este tema de recursividad? ¿Algún ejemplo que quieran dar? Yo iba a aportar más que nada que esta lógica de secuencia que tiene la organización es justamente para que se mantenga en el tiempo, que perdure, que asegure su continuidad. A pesar de los cambios que pueda haber internos o externos. Es lo que hablábamos en la consulta que ustedes hicieron del sistema del input y el output, ¿no? De que este intercambio permanente entre lo interno o externo al sistema permite que el sistema justamente se vaya nutriendo de lo externo
externo que se modifique y después vuelva otra vez a modificar lo externo, porque es un circuito, digamos, que permanentemente se está modificando y es lo que permite que el sistema sobreviva. Si no hay intercambio con el exterior, no hay posibilidad de vida, digamos, ¿no? El sistema se termina muriendo. Entonces, esto que vos decís, se mantienen ciertas cosas estables, pero se van modificando por este intercambio del sistema con el medio que lo rodea. Como una célula, por ejemplo, o como cualquier sistema que querramos considerar, digamos, en este intercambio con el medio. Bien. Bueno, Nay, creo que seguís vos. Sí. Chicos, me avisan por ahí si no se ve el power, porque en mi compu, estábamos hablando con Sofía, en mi compu se ve bien y por ahí a ustedes no les sale. Se ve, sí, no hay. El orden y el ruido Ahí y está. a partir de él. Sí, el orden en el ruido y a partir de él. Ahí cambia. Ahí está. Bueno, como dijo Cristian antes, el orden sería entonces lo que ya está, digamos, establecido en la organización y que funciona de manera normal. Ahora el ruido en esto vendría a ser aquello que interrumpe esa función, la función de la organización. Por eso acá dice, reconocer las posibilidades de continuidad y estabilidad en el sistema como resultado de la acción de factores no encadenados que tienen origen entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que la organización, digamos, reconozca esos conflictos, ese ruido, digamos, eso que interrumpe en el funcionamiento, para, digamos, enfrentarlo o solucionarlo de diferentes maneras, ¿sí? O sea, que sea capaz, digamos, de volver a estructurarse, de volver a funcionar de manera normal. No sé si se entendió. Esto de la autoorganización hay. Claro. Tiene que ver también con eso y un poco también de, bueno, después más adelante le voy a explicar de lo que habló Sol, de que la recursividad, pero quiero saber si se entendió esto. Bueno, Sí. seguro. Ok. Bueno, estas son las posibilidades de orden, o sea, la posibilidad que tiene la organización de reconocer, digamos, estos conflictos que van a ir surgiendo para volver a, digamos, su normalidad, ¿sí? Uno de ellos es las restricciones, límites, límites y determinaciones que son propios de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber límites, ¿sí? Que son estos conflictos que van a ir surgiendo en la organización, que van a determinar, digamos, el accionar o la manera de actuar dentro de la organización. Como por ejemplo, un límite en la escuela puede ser que estamos dando clase, acá le puse un ejemplo, estamos dando clase y corta la luz. Bueno, esto me limita a mí seguir con el objetivo de la organización, que es el proceso de aprendizaje. Entonces, una vez que, en este caso, el docente, ¿sí? Reconozca este límite, va a saber qué medidas tomar para solucionarlo o enfrentarlo. En este caso, bueno, el docente va a decir, salimos al patio, no sé, abrimos la ventana, o en otro caso, fijarnos si ha pasado, digamos, solo en la escuela, puede ser un problema, digamos, en la institución o fuera de esta. Y Ahí depende, digamos, ¿sí? de tu power no se ve, quedó en el ruido, en el orden en el ruido. Ok. Ahí está. ¿Ahora? Posibilidades de orden, ahí está. Ok. Esta es la primera, digamos, las restricciones y límites, la primera que le expliqué ahora, con este ejemplo del corte de luz. Después la segunda son las interacciones posibles o selectivas o admisibles que puedan servir de unión. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a buscar, digamos, otra manera
¿sí? De solucionar ese conflicto, en este caso uniéndome con otro, por ejemplo, si le doy otro ejemplo en la institución. Por ejemplo, no me anda, tengo una clase programada con el proyector de pasar un video y mediante eso los chicos después iban a realizar una actividad. Nay, Bueno, ¿sí? Dana pregunta en el chat si los límites entonces serían como los obstáculos que van atravesando la organización. Claro, todos estos, digamos, estos ruidos o estos conflictos son básicamente obstáculos que, digamos, van a influenciar en la organización en base a que esta, digamos, le impida a esta cumplir su objetivo. No sé si se entendió, Ana. A ver, está Ana. ¿Ana? Ah, bien, gracias. Pues. Ah, ok. ¿No quieren poner algún ejemplo, chicos, de algún otro ejemplo diferente? Otro que se le ocurra. Chicos, abran su micrófono. Ya. Esa autoridad. Acá en el chat yo no veía el chat. Que dice... Sí, ok. Por ejemplo, la pandemia. Algo actual, digamos. Espera, déjale que busquen ellos algún ejemplo. Espera, aguanta. Pero nadie habla, bro. Ejemplo, la pandemia. ¿Van entendiendo o por ahí no entendieron y por eso no Están responden? silenciados los micrófonos por eso. No, Bueno, pero pero que ellos pongan, nomás silencian. que habilite cada uno su micrófono y que dé algún ejemplo, a ver. O por el chat, si no quieren hablar. El chat, Que yo había entendido, por eso yo le había preguntado a Naila, porque como ella estaba explicando, yo había entendido, digamos, que los límites de las restricciones vendrían a ser como esa piedrita, digamos, que encuentra una organización en su desempeño, digamos, en su vida diaria, y que depende de que lo puedan solucionar, digamos, van a llegar a cumplir con la tarea o no. Ujú, Eso sí. eso es lo que yo había entendido, Naila, no sé si está bien. Sí. Ahora Ah, quiere dar un ejemplo. un ejemplo. Y puede ser que en la Montoya, si no se adaptaba a este tema, ya que habían mencionado la pandemia, si no se adaptaba a este tema de la pandemia, por ejemplo, no íbamos a poder tener más clases, Ujú, o si no tenían la flexibilidad que tienen con respecto a, por ejemplo, las consideraciones y demás que hay por el tema de que no todos los alumnos tienen la misma conectividad o no todos pueden estar al mismo tiempo, de buscar otras maneras, digamos, que no sea, por ejemplo, Zoom nomás. sí. Que los profes por ahí piden, ¿viste? Que hablen en el aula o cosas así. Eso también sería una forma de como solucionar algún ese obstáculo. Ay, no sé si está bien mi ejemplo. Sí, Sí. sí, está perfecto ese ejemplo. Y fíjate también cómo en cada uno de nosotros tenemos que muchas limitaciones en cuanto a la tecnología. Por lo menos hablo por mí y creo que ninguno de ustedes sabe todo sobre la tecnología como para manejar todas las herramientas que tenemos, porque en realidad hay muchísimas más herramientas que nosotros ni conocemos. Ujú, Pero a lo que voy es que nosotros también tenemos nuestros obstáculos que ir superando para que esto se pueda concretar, porque si no lo superamos nos quedamos afuera del sistema. Si yo no aprendo a usar el Zoom, no aprendo a usar el aula virtual o a subir un archivo o lo que fuera, si no supero ese obstáculo, entonces me voy a quedar fuera del sistema. Y eso tiene que ver con lo que decía tu PowerPoint más adelante, el tema de utilizar, por ejemplo, recursos para ir superando los obstáculos, por ejemplo, a través de otras personas. ujú. Poder buscar asesoramiento de alguien que nos ayude a manejar algo que no sabemos de la tecnología, por ejemplo, ¿sí? O sea, la idea es ver cómo resolvemos ese ruido, ese obstáculo que tenemos para poder acceder al aprendizaje. ¿Se entiende? Sí. Ujú. ¿Alguien más?
Bueno, y hablando de eso que dijo la profe, tenemos el último, que es esta producción de numerosos contactos, de los cuales algunas interacciones se hacen más estables, se fusionan en estructuras que resisten a la fuerza. Esto que estaba diciendo la profe, de que si nosotros en la organización, digamos, siempre se está buscando alianzas, se están formando alianzas, y mediante a esto, digamos, ese grupo de personas resiste mucho más a los conflictos que puedan aparecer en la institución. ¿Y qué serían las fuerzas disruptivas? O sea, ay, perdón. Esos, digamos, viene a ser lo mismo, como esas interrupciones que van a surgir, o sea, que van a romper, digamos, con lo acordado en la institución o el funcionamiento de la institución. Ajá. Irrumpen, interrumpen el proceso normal de alguna forma, por eso es importante resolverlo y después continuar con el proceso, Claro. ¿sí? Eso también quería decir, que es, digamos, que la organización siempre va a tratar de solucionar sus conflictos. No sirve de nada que lo deje de lado porque se van a ir acumulando cada vez más, porque estos son, digamos, siempre va a haber conflicto en la organización y uno siempre, digamos, mediante este ruido va a seguir funcionando. Pero si la organización sigue dejando esos conflictos de lado sin solución, después, digamos, es un cúmulo de obstáculos, como dijo Dana, que se hacen imposible, digamos, el funcionamiento de la organización. En un momento va a estallar. Sí, porque la acumulación de tensiones suele llevar a conductas violentas en algún momento, ¿sí? Entonces, por eso es importante que los conflictos se vayan resolviendo a medida que van surgiendo. Supónganse ustedes, van a dar su clase y cada vez que van, el profesor que está antes de ustedes le entrega la hora media hora más tarde. ¿Sí? ¿Puede ser o no es? Sí, siempre. Rompo todo. Bueno, ¿qué hacemos ahí con esa disrupción o ese ruido en el aprendizaje que tiene que ver con que ustedes tienen que iniciar la hora y de repente no pueden porque el profesor no cumple el horario? ¿Qué pueden hacer ahí? Primero creo que puede haber un acuerdo, por ejemplo, de retomar esos minutos perdidos, digamos, la próxima clase. Pero si esto es repetitivo, ya hay problemas, digamos. Eso tiene que ver con lo que dijo Claro. Cristian. Mientras que sea latente, digamos, mientras que nosotros no ponemos en manifiesto esto, va a seguir surgiendo. Ahora, si nosotros le decimos al profesor que nosotros también necesitamos esa hora porque nos quitan, digamos, dar otros contenidos, ahí ya, digamos, lo estamos poniendo en manifiesto y estamos tratando de enfrentar el conflicto. Claro, en principio, por ejemplo, la primera vez uno podría tomarlo como, porque nos puede pasar a veces que estamos como muy entretenidos en una clase y se nos pasa la hora y no nos damos cuenta como docente que estamos ocupando el horario de otro profesor. Esto nos puede pasar a todos, ¿sí? Ahora, el tema es, si ya es recurrente, si todas las veces pasa lo mismo, ahí sí es importante plantearlo, resolver, llegar a un acuerdo y bueno, después seguir adelante, ¿sí? Que no se vuelvan a repetir estas cuestiones. Bien, dale, seguimos. Ok. Entonces, como síntesis de esto es que a partir de esto, la organización va a poder reconocer entonces esas interrupciones, esos conflictos, aquellos obstáculos que surjan, que le impiden, digamos, continuar con su funcionamiento. Una vez que lo resuelva, va a volver a estructurarse y, digamos, va a volver a funcionar normalmente. Naila, poné tu power que ahí dice abajo síntesis, parece, ¿no? Es que está puesto el tema que se traba. Que aparecía ¿Ahora? otro recién. No, ¿Ahora? sigue posibilidades de orden. El 16 pone. ¿Quieres que me fije si puedo poner? A ver. Acá me Hablando aparece, de obstáculos, ¿no? Sí. Confío Ahí en mis tiene un ejemplo de compañeras. obstáculos y límites.
Ahí Ahí. está. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahí lo Superado resolvimos. el conflicto, muy Bueno, bien. Sin Entonces, violencia. sí. Bueno, y esto era lo que recién le decía, digamos como síntesis, es esto, la posibilidad de que la organización reconozca, digamos, los conflictos, los obstáculos que imposibiliten su funcionamiento. Una vez que lo resuelve, digamos, la organización vuelve a estructurarse nuevamente, o sea, vuelve a funcionar como está preestablecido, digamos. O sea, Hay autores que plantean que es, cuando veamos el tema de conflicto, vamos a ver que la ausencia de conflicto es imposible en cualquier organización, ya sea con 2 personas o 100 personas, es imposible que no haya conflictos. O sea, el conflicto es parte inherente de toda organización. Ahora, lo importante es que este nivel de conflicto sea, tenga un nivel óptimo, digamos, y que no sobrepase el nivel ese, porque en realidad ahí ya sería más complicado resolver, pero siempre es importante que el nivel de conflicto se mantenga estable en la organización. Ahora, ¿cómo podemos hacer para acumular muchos conflictos que terminen desarmando a la organización? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo, digamos, para que les estoy explicando que es necesario un nivel adecuado de conflicto en todas las organizaciones, ¿cierto? Bueno, ahora, cuando hay un nivel excesivo de conflictos sin resolverse, lo que puede pasar es que se termine aniquilando la organización porque empiezan a explotar los conflictos latentes por todos lados, ¿está? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que ocurriría en una organización para que los conflictos lleguen a un nivel muy elevado? Y que no se ¿Entendió la traten, pregunta? que no se traten los conflictos cuando surgen. Cuando no se van Profe, solucionando los conflictos a medida que aparecen, Sí. puede ser, sí, exactamente. Pero esto es lo que Porque dijo Naila, acumular, 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 llega un momento en que explota. exactamente. Espérenme que... exactamente, sí. Estoy viendo porque ahí estaban escribiendo en el grupo de institucional. Cuando los niveles de conflicto son muy elevados, significa que la organización no tiene herramientas para resolverlos a través de la comunicación. Entonces lo que van haciendo es acumulando conflictos. Otra forma también es negar los conflictos que aparecen, ¿sí? Y cuando se niegan los conflictos, no aparecen a la luz, o sea, se mantienen latentes y después terminan explotando de alguna manera y termina aniquilando la organización, ¿sí? Por eso es sumamente importante que en las organizaciones la comunicación es un elemento esencial, digamos, para que el sistema vaya creciendo y se sostenga en el tiempo, ¿sí? Porque si no hay comunicación, evidentemente no hay forma de resolver el conflicto. Y entonces se termina muriendo el sistema porque o explota todo en el sentido de que los conflictos salen todos juntos a la vez y a veces por una circunstancia que es insignificante, ¿sí? Cuando una persona, lo mismo pasa con las personas, cuando una persona tiene muchos conflictos acumulados, cualquier cosita que ocurra, que por más nimia que sea, desencadena una reacción violenta. Es porque de alguna manera está acumulando muchos conflictos. Bueno, lo mismo pasa con la organización. Por eso es importante mantener un nivel estable y saludable de conflicto en la organización. profe, este autor en particular, yo me di cuenta que es como que él siempre en los conceptos que va presentando, como que los va contraponiendo, o sea, los contrapone. Por ejemplo, al principio cuando hablábamos instituido, instituyente, o esta relación que él hace organización, institución, organización, individuo. Después ahora es como que siempre en los conceptos que él va planteando a poco en sus teorías,
se va incluyendo este tema del equilibrio y de la dialéctica, digamos, o la dinámica entre esos conceptos. Y Exactamente. es como que eso termina resumiendo, digamos, cómo serían todas las tensiones de una organización y cómo una Ujú. organización, si tiene en cuenta esto, lo puede resolver y puede llegar a cumplir esa tarea. Nada, eso me acabo de dar cuenta ahora, fue como una epifanía. Fue como, ah, mira. Acá. Sí, sí, tal cual lo que vos estás diciendo, porque cuando hablamos de la dinámica no podemos nunca hablar de un solo aspecto, siempre la dinámica implica dos posturas encontradas y que llegan a alguna síntesis. ¿Vieron lo que es la tesis, síntesis y antítesis, lo que es la dialéctica? Bueno, cuando hablamos de organización tenemos necesariamente que tener en cuenta la dialéctica porque es permanente, digamos, una tesis a la que se contrapone una antítesis y se llega a una nueva síntesis. Y esto, si lo queremos llevar a un nivel más amplio, es lo que ocurre en la historia de la humanidad. En la ciencia en general, en todas las ciencias, siempre se llega a una verdad que pareciera que es absoluta, pero viene y se contrapone otra verdad y entonces es necesario cambiar la verdad anterior para llegar a una nueva síntesis. Este proceso dialéctico es propio y es inherente a las organizaciones. No podemos pensar nunca en una organización estática y que no se modifique, ¿sí? Aún si es una organización verticalista, tampoco podemos pensar ahí como algo estático que no se modifica, porque puede modificarse, ¿sí? De hecho, se va modificando. ¿Se entiende? Porque hablamos todo este tiempo de esta contraposición, digamos, porque la vida misma, a nosotros mismos nos pasa, que por ahí tenemos una idea, de repente aparece otra idea, y bueno, vamos modificando nuestra forma de ver la realidad. ¿Está? Bien. Ahí le Bueno, contesté a Nati. sí, es el mismo autor, Leonardo Barthes. Y hay unas conferencias muy interesantes de él, también les recomiendo en YouTube. Le hacía propaganda. Bueno, Nay, Tu micrófono, Naila. Ahí está. ¿Se ve? sí, ahí se ve bien. Ok. Bueno, tenemos la forma del tiempo. Voy a introducir nomás, digamos, al tema, después Sofi va a profundizar más, así no se cansan de mi voz. Dice, en la organización lo importante no es el tiempo, sino los propósitos de sus miembros para cumplir los objetivos. Esto que venimos diciendo, digamos, desde que comenzó, que no hay un tiempo de la organización por todo, digamos, los conflictos que van surgiendo, sino el modo de accionar que tengan sus miembros. Lo que sí la organización está influenciada, digamos, por un tiempo externo y un tiempo interno. Esto, acuérdense que esto Sofi va a profundizar más, no tengan miedo de si se quedan con dudas. El tiempo, por ejemplo, externo, es un tiempo irreversible, un tiempo que transcurre y es un marco referencial. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos, digamos, retroceder en el tiempo, digamos, no podemos llevar el presente al pasado, si no podemos utilizar tampoco conocimientos actuales para explicar algo del pasado o viceversa. Porque por más que, digamos, una situación sea semejante a otra, eh, no es igual, digamos. O sea, no traen las mismas consecuencias. Después tenemos el tiempo interno de la organización. Este es propio de la organización en la que ella elabora, digamos, para llevar a cabo todas sus actividades.
Me da miedo Zoom. ¿Vos tenés la compu, Naila? Sí. Ok, ahí va. Ahora, Ahí va. los tiempos de la organización. Uno de ellos es identificar el momento en donde ocurre algo. Acá puse como ejemplo la fundación de la organización, la fundación de la escuela. Otra es una idea comparativa de la duración de los procesos desde que inician hasta que finalizan. Esto, digamos, es como para tener un balance, por así decirlo, de cómo ha sido. En el caso de la organización en la escuela, yo le di un ejemplo, que es el ciclo lectivo. Desde que comienza hasta que termina, cómo es su duración, digamos. Después tenemos las series o cronologías, que esto va a servir, digamos, como para tener, digamos, un resultado del crecimiento de la organización desde que inicia. O sea, cómo se ha desarrollado, cuáles fueron sus, digamos, obstáculos, sus dificultades, qué le benefició a la organización, qué no. ¿Se entiende? Sí. Y esto continúa, Sofía, acuérdate, a repasar. Bueno, en síntesis, digamos, el tiempo en la organización es irreversible, ¿sí? O sea que no podemos volver atrás, transcurre y sirve como un marco referencial para que el observador cuente con una referencia de la realidad organizacional. Esto es lo que dijo Cristian al principio, para que el observador sea tanto interno, digamos, de la organización como externo, que una vez que va a analizar la organización, tenga, digamos, referencia de las realidades de la misma. Nay, ahí se trabó, parece tu pantalla. Da miedo. Bueno, ¿y por qué podemos decir entonces que el tiempo es estático y dinámico a la vez? A todos les pregunto, a ver. A ver. Dinámico, digamos, porque el tiempo no va a esperar, digamos, transcurre, es lineal. Uh-huh. Y estático, porque de alguna manera el ciclo interno de la organización va a depender de ella misma, como dijo Naila. Si bien el tiempo externo sería como, funciona como marco de referencia o referencial, como dice Naila, que es lo que nos limita, digamos, como organización, el ciclo interno o el tiempo interno sería lo que va a controlar la organización en sí. No sé si me expliqué o fui muy dominante. Sí, a ver, ¿cómo sería un ejemplo de el tiempo estático? A ver, a todos les pregunto, ¿por qué les parece que podemos pensar el tiempo como estático y dinámico a la vez? Es que la escuela está organizada de manera estática y está organizada de manera dinámica también en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio. A ver, ¿por qué sería? Por ejemplo, lo estático en una institución educativa sería que hay ciertos horarios determinados, por ejemplo. Claro. Pero los tiempos externos, por ejemplo, nos van a ir marcando qué va a ir pasando a medida que transcurra el tiempo. Por ejemplo, si hay feriados, asuetos, por ejemplo. Exactamente. No es algo estático que no se pueda modificar, sino que lo vamos modificando de acuerdo a las circunstancias que va. Pero es importante mantener este marco de referencia, decir, bueno, entramos todos los días a las 7 de la mañana, salimos a las 12 del mediodía, tenemos 2 horas de institucional, tenemos 1 hora de otra materia. Esto hace la organización y esto es estático, o sea, está establecido así. Ahora, ¿cómo manejemos los tiempos en ese momento, digamos, ya depende de lo dinámico, ¿sí? Claro. Bien. Ok.
Bueno, ahora sí seguimos. Bien. ¿Terminaste, Nay? Sí, Sofi. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los conceptos de ciclos en el tiempo interno. Para empezar, ¿qué es un ciclo? ¿Qué piensan que es un ciclo? Bueno, un ciclo está compuesto por un conjunto de procesos o actividades que son recursivos. ¿Qué quiere decir? Que no hay una ruptura entre estos. Y que en cierto punto se hace indistinguible el inicio del final cíclico. ¿Me siguen? Ujú. Bueno, como yo ya les había puesto en el chat, los ciclos internos tienen una lógica de tiempo secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones se van generando de cierta manera para asegurar la continuidad de la organización. Bien. Son reproductivos porque por esto mismo que le estaba explicando, que van generando las condiciones necesarias para que continúe, perdure, a pesar del tiempo externo, digamos, la organización. Y sus mecanismos no envejecen, se utilizan o no, porque dependiendo de la circunstancia que atraviese la organización, va a utilizar unos y otros no. Pero no quiere decir que, que se dejen de usar, digamos. Nadie el siguiente. Bueno, si hablamos de cuestiones de tiempo, en los fenómenos evolutivos de la organización, hay una irreversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que es lineal. Que vos, como dijo Naila, no podés volver al pasado, de un presente al pasado, por ejemplo. Pero los mecanismos relacionados con la preservación de la identidad de la organización no son intencionados, es decir, que se reiteran, se ritualizan, son recursivos. Por ejemplo, las insignias de las instituciones, el aniversario, lo que tenga que ver con el fundador, por ejemplo, se ritualizan. Por ejemplo, nosotros sabemos que cierta fecha es el día, por ejemplo, del aniversario de Montoya. ¿Entienden? Bien. Seguimos. Pero además todo el curso, el año lectivo está marcado por estas ritualizaciones, estos horarios o tiempos que se reiteran o que son recursivos. Vos pensás en todo el año, desde el inicio de las clases hasta cuándo va el primer trimestre, las vacaciones, a fin de año, las mesas de exámenes, o sea, esto está ya ritualizado hace rato, que es lo que se va repitiendo cada año. Claro. Y son actividades que identifican a la institución. Por ejemplo, en nuestro caso, el Montoya organiza la fiesta de los talentos, por ejemplo, todos los años. Bien, Nay, ¿me acompañas con el PowerPoint? Bien, algunos ejemplos de tiempos internos son la duración de un proyecto de investigación, el desarrollo de un nuevo producto y el tiempo de procesamiento en el aprendizaje. Por ejemplo, ahora si bien estamos en una clase de institucional, no todos están pudiendo participar. Y tampoco significa, si están participando, tampoco significa que estén aprendiendo de la misma manera o al mismo tiempo. ¿Me siguen? Bien. El siguiente.
Ahora les voy a hablar de que en una organización existen uno o más ciclos que predominan por sobre los demás. Y acá el Sofi, ¿se autor ve? habla de un macrociclo, ¿sí? No, no veo. Ejemplos de tiempo internos, dice. ¿No se El ve? siguiente, Te voy a dejar acá, sí. No sé si ven. ¿Ahora? la siguiente. No, la 23 pone. Es raro. Ahí. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve Bueno, ahí? sí se ve. Sí, ahí sí. En una organización, como les dije, existen uno o más ciclos que predominan por sobre los demás. El autor habla de un macrociclo, que este concepto hace referencia no tanto a su importancia, sino a la duración que tiene. Y es un ciclo que tiene un rasgo de identidad fuerte, que determina otro ciclo, terminante de otro ciclo, y prevalece sobre los demás. Por ejemplo, siguiente. En el texto daba el ejemplo de, por ejemplo, el negocio de los vinos. Para vender vinos, por ejemplo, es necesario un tiempo de añejamiento, y esto le va a dar el rango de, digamos, si son más finos o no, si son más caros o no. Y este tiempo de añejamiento prevalece o predomina por sobre las ventas, las inversiones, etc. Porque no habría ventas si no hubiesen vinos de buena calidad, por ejemplo. No sé si tienen otro ejemplo para aportar, más referido a lo institucional, educativo. Por ejemplo, ahora si hablamos del caso de la pandemia, si bien la organización, por ejemplo Montoya, tiene ya establecido su ciclo lectivo, con esta situación actual se van dando modificaciones. Y en este caso prevalecería o predominaría que todos los estudiantes medianamente participen o puedan tener acceso a las clases, a la información, al material, pero no predominaría, por ejemplo, que sí o sí estén, porque no sabes si tienen la misma conexión o no. Se flexibilizaron las fechas de entrega, por ejemplo, la metodología de evaluación. ¿Me siguen? Sí, vos fíjate también el tema de la pandemia, cómo es necesario respetar tiempos determinados. Por algo hablamos de una cuarentena donde se va evaluando si se extiende o no y depende de cada sociedad, digamos, pero esos son tiempos necesarios que hay que respetar. O sea, no podemos volver mañana a la clase porque se nos ocurra a nosotros. Tenemos que respetar tiempos y lo mismo el tiempo del aprendizaje en cada uno de los alumnos. Por algo está determinado y organizado de acuerdo a cada año, a cada ciclo, cada cuatrimestre, lo que esperamos que el alumno aprenda. Por eso, por algo también se hacen evaluaciones para ir viendo el proceso. Lo que Claro. quiero decir es que los tiempos hay que respetarlos porque forman parte, digamos, del, del proceso. Espérenme un segundito, sigan nomás. Bien. ¿Nadie pone el siguiente, cosa? Hola. Bueno, dentro de la organización, los procesos de adaptación interna que organizan se encuentran en dos: los que armonizan y los que disparan reacciones internas. Los que armonizan serían los que equilibran, digamos, los ciclos internos con los externos. Y los que disparan reacciones internas hace referencia a que hay variaciones repetitivas
en el entorno, no repetitivas en el entorno. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Si hay más conectados yo no veo. ¿Qué? Escucha, la profe le está retando a alguien. Escucha. Estúpido. Ay, claro, está grabando. En cuanto a los tiempos internos y externos, ambos requieren de la existencia de ambientes impuestos que generen congruencia entre tiempos, entre estos dos tiempos, digamos. ¿Qué sería congruencia? ¿Alguno sabe? A ver, mis compañeros, si me ayudan. Una relación coherente Entre entre sí, varias ideas. claro. Claramente, una relación. Muy bien. Le daban para contestar. Y bueno, y no hay adaptación al medio, sino que se habla de una adaptación a la adaptación. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia nosotros nos estamos adaptando a la adaptación del Montoya frente a esto. ¿Me siguen? Sí. Sí. Porque no es lo mismo la adaptación que tiene, por ejemplo, el Instituto Montoya o que tiene la UNAM. ¿Sí? Bueno, y estos ambientes impuestos operan como membranas osmóticas. Esto es un concepto de la biología y ahí puse una imagen para que se hagan más o menos una idea, por si no se acuerdan. Es cuando la célula, digamos, permite el paso de agua y sales. O sea, es como el paso eh, de lo que sería lo interno y lo externo, porque una organización no es un sistema cerrado. ¿Sí? Bueno, seguimos. ¿No tienen preguntas hasta ahora o sí? ¿Hay alguien acá o no? No sé, yo los veo a ustedes nomás, no sé quién está. Somos 10. 10 participantes somos, ¿sí? Bueno, Yo estoy, pero estoy recansada. Perdón. Nosotros también. entiendo. Em, ¿Qué dicen si le ¿Qué decimos a la hora es? profe? Porque falta todavía, 10:46. Si quieren, Para hablar. consultémosle a la profe y dejamos acá porque quedan bastantes. A mí me queda mucho todavía para desarrollar y es más complejo todavía que tiene que ver con lo diacrónico, lo sincrónico. Y que me gustaría que estén la gran mayoría para poder, viste, debatir, aportar y por ahí a esta hora ya se hizo medio tedioso. Yo no sé si la profe nos va a permitir continuar la próxima. No sé qué dicen. Yo creo que nos va a permitir, si vamos